Ok, aquí estamos. Estamos hablando de la oración. Es de la oración que estamos hablando. Todos estos temas de oración van a salir por las redes sociales en forma de audio. No van a salir por video, sino en forma de audio. Habíamos hablado de la palabra de Dios y del hábito que nosotros como cristianos debemos caminar en ella. Y ahora lo alineamos a la oración, a hablar con Dios. En Juan 14, el mismo Señor Jesucristo dice que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Una apertura que nuestro Señor Jesucristo da a la iglesia, que empecemos a cambiar, o que empiece el mundo a cambiar su forma de orar o de hablar con Dios, dirigiendo sus oraciones al Padre en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, y que deberíamos estar confiados, pues el Espíritu Santo que Él ofertó acá en este mismo capítulo de Juan, estaría no solamente en el mundo convenciendo de pecado, de juicio y convenciendo de justicia al mundo, sino que estaría en la iglesia, con la iglesia y en la iglesia. Está llamando pues a una comunión, a una oración a su pueblo, a su iglesia, y debe ser de esa forma. Nosotros teniendo el entendimiento de esta oferta que hace el Señor Jesucristo del Espíritu Santo en la iglesia, dirigiendo la oración y toda palabra y toda solicitud, todo ruego, todo súplica, toda petición que nosotros hagamos al Padre, usted debería entender que la oración gira alrededor de todo el reino de Dios. Deberíamos ya entender que la oración, si hay algo que nosotros podríamos participar en ella, en nuestra solicitud, también se lo estamos haciendo es a Dios. O sea que el eje principal de la oración del creyente debe ser Dios, no nosotros. No debe ser egocéntrica, debe ser dirigida pues a Dios, dándole la gloria a Dios, por Dios y para Dios. En Romanos 8, hablando más de este Espíritu Santo en la iglesia, dice el verso 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Le habla a la iglesia. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ponga atención aquí y abra su corazón. Hay un anhelo en toda la creación, incluyendo la humanidad. Pero a esta humanidad como creación se le suman toda la creación, todo lo creado por Dios. Hablo de todos los reinos, el reino vegetal, el reino animal, los océanos, los mares, las nubes, el cielo, las estrellas, hasta la creación invisible. Toda anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Y ahí juega un papel importantísimo la iglesia de Jesucristo. En ese anhelo dice que esta creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, no por la voluntad de la creación, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Estoy hablando del Padre. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, y ahora habla de la iglesia, de un gemir de la iglesia, que tenemos las primicias del Espíritu, Juan 14, que ya la iglesia, el Espíritu está en la iglesia. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este gemir en nosotros va paralelo y agarrado de la mano con toda la creación esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y los hijos de Dios gimiendo, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. La manifestación gloriosa para la creación forma parte de la misma manifestación en la espera y en la esperanza de la adopción de los hijos de Dios
al recibir un nuevo cuerpo. No tiene nada que ver con gemidos indecibles como tal vez usted lo crea. Tiene que leer todo Romanos 8 para entender ese gemir de la creación y de los mismos hijos de Dios alineados a este gemir de la creación para la manifestación de los hijos. Habla de la esperanza venidera, habla del futuro, de la esperanza venidera, de la resurrección y del cuerpo glorificado que ha de recibir los hijos de Dios en esa manifestación como hijos. Ahora bien, ahí se para en Romanos 8, en el verso 26, hay otro gemir. El Espíritu, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu en la iglesia, mientras la iglesia esté en este cuerpo. Voy acá. Mientras las almas moren en estos templos, en estos cuerpos y en este planeta Tierra, lleno de corrupción y de maldad. El Espíritu Santo en nosotros, dice aquí la Biblia en Romanos 8, verso 26, nos ayuda. Fíjese, una de las funciones extraordinarias de este Espíritu, de sus virtudes, ¿no? Llevándonos a una santificación. Nos ayuda en nuestra debilidad, hablándole a la iglesia. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cosa diferente al mismo Romanos 8 que leí hace unos segundos. Romanos 8 del 18. Paralelo un gemir del espíritu del hombre, ayudado con el Espíritu Santo, alineado a un gemir de toda la creación para la gloria venidera. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando en la iglesia. Ahora quien gime es el Espíritu Santo en la iglesia. Y no por la gloria venidera, sino por un proceso que está en la iglesia de santificación. No es esperando la adopción ni el cuerpo nuevo como en el verso 18. Aquí en el verso 26, este gemir no está en el Espíritu con E minúscula de la iglesia. Está en el Espíritu Santo que mora en la iglesia, conociendo las debilidades. Y ese gemir es una intercesión por la iglesia con gemidos indecibles al Padre, quien Él es que escudriña, dice el verso 27, los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo en la iglesia, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea que la iglesia a veces ni cuenta se da, no se da ni cuenta del trabajo que está haciendo el Espíritu en él. Este gemidos indecible ignora la iglesia cuándo y en qué momento lo hace, pero es el proceso que está haciendo Dios en su iglesia para llevarlo a la santificación. Por eso es que habla de conocer esta debilidad en la iglesia, las carencias que hay de la justicia, las carencias que hay del amor y de la misericordia en la iglesia, las carencias que hay del fruto que este mismo Espíritu da a la iglesia. Y ese es el proceso que está haciendo el Espíritu Santo en la iglesia para interceder al Padre y estas carencias cesen y pueda florecer lo que Dios espera de la iglesia mientras la iglesia esté en esta tierra, mientras las almas estén en estos cuerpos, diferente a el gemir del Espíritu anhelando la manifestación de la iglesia o de los hijos de Dios. Ahora bien, estoy hablando de oración. Ponga atención acá y abra su corazón. En 1 Corintios 12, hablando de oración, ¿por qué hablé del gemir de mi espíritu, ayudado por el Espíritu, alineado al gemir de la creación? Porque es clara y precisa la palabra cuando habla esperando la adopción y un cuerpo nuevo para la iglesia, la manifestación de los hijos. Porque hablé del gemir o de la intercesión del Espíritu Santo en la iglesia, conociendo las flaquezas y las debilidades de la iglesia. Porque tampoco estoy hablando de oración. Y en la primera es un gemir de la creación para
para la esperanza venidera. Y la segunda es una intercesión que hace el Espíritu Santo al Padre, que escudriña los corazones y que sí conoce las debilidades y la flaqueza de la iglesia y que lo está llevando a la perfección. No tiene nada que ver con la oración. Ahora bien, ahora en 1 Corintios 12 sí voy a hablar de un papel de la oración ayudados por este Espíritu conforme a los dones que el mismo Espíritu reparte a su iglesia. Fíjense en 1 Corintios 12 como dice el verso 7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho del reino, ¿ok? Para provecho de Dios. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Habla de un primer don de palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y ambos los da el Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua. Y en esta diversidad de lengua existe una lengua extraña que más adelante voy a hablar de ella. Y es la que hoy voy a tocar el punto porque estamos hablando de la oración. Y que no tiene nada que ver con el gemir del Espíritu para interceder por mis debilidades y tampoco tiene nada que ver con el gemir de mi espíritu, del espíritu del hombre, alineado al gemir de la creación, esperando la manifestación de los hijos de Dios en la adopción y la recepción de la resurrección o de la dádiva del cuerpo nuevo a la iglesia, ¿no? Dice, punto y coma, estoy en el verso 10, 1 Corintios 12, y a otro, interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Eso está en la potestad y solo potestad del Espíritu Santo en la iglesia, repartiendo a cada uno en cualquiera en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí vamos entendiendo hasta ahora que también el Espíritu Santo da dones a su iglesia como Él quiere, como Él quiera. Lo reparte como Él quiera. Esto es conforme a la voluntad de Dios. Estos dones, no necesariamente hablando específicamente de un cuerpo y de unos miembros, unos pueden tener unos dones y otros no pueden tener otros dones. O sea que el que tenga uno, no necesariamente el que tenga uno, tiene que tener lo otro. Y eso depende del Espíritu Santo, no de la iglesia. Eso depende de Él, porque es conforme a su beneficio, a su provecho, como dice en el verso 7. Ponga atención aquí y habla su corazón. Vamos acá a 1 Corintios 14. Leí ahorita esta repartición de dones de parte del Espíritu Santo en 1 Corintios 12. Voy a saltar el 13, aunque de los tres capítulos, 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 1 Corintios 14, voy a saltar el más importante por ahora, es el 13. Pero voy a llegar al 14 para que usted entienda, hablando de la oración y de un don específico que se llama lenguas. Dice, porque el que habla en lenguas, voy a leer desde el verso 1, 1 Corintios 14, seguid el amor, y eso tiene que ver con 1 Corintios 13, que habla del amor, que está sobre todas las cosas. Dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Tiene su razón también. Pero hoy voy a hablar de las lenguas, porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Aquí voy a leer 1 Corintios 14. Si quisiera leerlo todo, pero usted lo puede leer en su casa. Para que usted lea 1 Corintios 14, le sugiero que empiece en 1 Corintios 12, 1. Le sume a esa lectura el capítulo 13 y el capítulo 14, para que pueda entender de lo que voy a hablar. Dice, el que habla en lenguas como don repartido, recuerde que venimos de una repartición de dones en el 12. No habla a los hombres, sino a Dios. Es importante que marque eso. Lo subraye, le ponga comillas, asterisco, paréntesis. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, acuérdese que en la repartición de las lenguas dice diversidad de lenguas.
Y entre estas lenguas mete los idiomas mundiales y también esta lengua que dice extraña. Asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces como dice, en oración, habla con Dios, orar es hablar con Dios, es una herramienta que el Espíritu Santo me está regalando para que yo use esta lengua extraña para, vuelvo a repetir, hablar con Dios, no a los hombres. Espero que me vaya entendiendo. Abra su corazón para que pueda tener el entendimiento. Lo voy a repetir, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y voy a volver a repetir, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. En ese hablar con Dios se está edificando a sí mismo. No habla a los hombres, pero el que profetiza, que edifica a la iglesia. Este es el provecho que en 1 Corintios 12 está hablando el apóstol. Estos dones son repartidos para provecho del reino de Dios en la edificación de toda la congregación o de la iglesia en general. Voy a continuar acá diciendo en 1 Corintios 14, como sigue el verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, dice Pablo, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. ¿Sabe por qué? Porque el que profetiza, decía el verso anterior, edifica a la iglesia. El que habla en lengua, como habla es con Dios y no a los hombres, se edifica a sí mismo. Entonces Pablo decía, quisiera más bien que se edificara más que uno toda la iglesia. Entendiendo el amor de Pablo, ¿no? El amor de Dios en él para todos sus hermanos. Continúo. Así que quisiera que todos hablasen lengua, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Ponga atención acá, hablando de edificación a la iglesia. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, que esa hablar con Dios para edificación personal en lenguas se extiende, ahora Pablo la extiende a la congregación, pero a menos que la interpreten para edificación de la congregación. ¿Por qué interpretación? Porque oyéndola con comprensión me podría edificar, no a uno solo de la congregación, sino a toda la congregación. Es por ello que si yo la podría extender hablando con Dios en la congregación, habiendo un intérprete, porque dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, y aquí viene un ejemplo del por qué él dice que sería interesante o sería conveniente que haya un intérprete para edificación de la congregación, y lo explica de esta manera. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Pregunta Pablo. O sea, si yo llego hablando lenguas y no me entienden, ¿de qué les sirve? No sirve de nada. Dice el verso 14, voy a saltar al 9. Si fuese así, yo hablando en lengua sin ningún intérprete, sin ninguna comprensión ni entendimiento, dice y hace un ejemplo de música, ¿no? Fuera como que si fuera una citara, una arpa, una flauta sonando sin ningún tipo de acordes musicales. Dice el verso 9, así también vosotros, cuando da este ejemplo, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, otro ejemplo, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Después dice, si yo ignoro el valor de la palabra, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí si hablase en idiomas mundiales. O sea, un chino hablando en Alemania, pues. Un venezolano hablando en Estados Unidos después de pasar por el Darien. Nadie lo va a entender. O un estadounidense hablándole a un venezolano. No le puede entender. Así mismo está hablando. Están hablando como al aire porque no hay comprensión. Manteniendo que el que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Yo no debo cesar mis lenguas si no tengo el intérprete. Me queda la herramienta de orar a Dios en lengua para edificación personal. ¿Ve? Voy a proseguir acá diciendo, así también vosotros, pues que anheléis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación
de la iglesia, no es para edificación mía, siempre pensando en el cuerpo de Cristo. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas pide en oración poder interpretarla. Sigue abierta la oportunidad de hablar en lenguas, pero con intérprete para edificar a la iglesia. No solamente para edificarme a mí mismo, sino para edificar a la iglesia. Después dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Sigue marcando lo que vengo diciendo desde un principio. Esto es bueno que lo escuche usted, que escucha Filadelfia 106.9, porque esto marca Filadelfia 106.9, que nosotros no estamos alineados a ninguna denominación, ni calvinista ni armenianista. No estamos alineados, sino como dice la palabra de Dios. Si la denominación o la escuela calvinista tiene algo en realidad o verdad, yo le digo amén, pero yo prefiero es la palabra de Dios. Y si la escuela de Armenio, la que sale de la denominación carismática, el pentecostalismo, el neopentecostalismo, bueno, puedo llegar hasta el neopentecostalismo con duda, porque de ahí también se desprenden todas las falsas doctrinas. Si hay algo que está en la palabra de Dios, hasta el neopentecostalismo, basándome en el carismático, el pentecostal, sería un amén, si hablan conforme a la palabra. Igualmente del calvinismo. Esto no lo cree la religión evangélica protestante que sigue la escuela del Calvino. Esto no lo creen. Yo lo creo porque está en la Biblia. Y de hecho lo hemos vivido y lo hemos disfrutado de este don. Entonces no puedo detenerlo. No podría negar de ello porque está en la palabra de Dios. Porque si bendices solo con el Espíritu, sigo el verso 16, 1 Corintios 14, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Si hablas lengua sin intérprete, ¿no? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas. Hay que leer la Biblia, mi estimado hermano y amigo. Hay que leerla, creerla y vivirla para continuar caminando en ella. Dice el verso 23, si pues toda la iglesia se reúne, y aquí sale esa herramienta, fuera de hablar a los hombres, no hablar a los hombres, sino a Dios, y para edificación de mí mismo. Ahora se extiende hacia la congregación. Dice, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos. ¿No dirán estos que estamos locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todo es juzgado. Ve aquí, la profetizar es hablar con claro entendimiento y comprensión las palabras que ya Dios ha escrito en su palabra. Y cualquiera pues que oiga, indocto o incrédulo, y le llega a lo más profundo del corazón esas palabras, no hay otra cosa sino que lo oculto de su corazón, dice el verso 25, se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, sigo hablando de una reunión, cada uno de vosotros tiene salmos, que cante, tiene doctrina, que la dé, y enseñanza de sana doctrina, tiene lengua, que las hable, tiene revelación, que las diga, tiene interpretación, hágase todo para edificación de la congregación. Dice ahora, le agrega, tiene lengua que las dé, tiene interpretación que las dé. Ahora dice el verso 27, si habla alguno en lengua extraña, ponga atención aquí, abra su corazón, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la congregación y hable para sí mismo y para Dios. La Biblia está bien clarita. Lo que hay es que leerla y orar a Dios para entenderla. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, que ignore. La palabra está ahí, la verdad está allí.
Detrás de cualquier mentira, tarde o temprano la verdad va a alcanzar a la mentira, me dijo el hermano Carlos. Gloria a Dios por su pensamiento. La verdad va a alcanzar a la mentira. Que el que quiera ignorar esto, que lo ignore, pero la verdad lo va a aplastar. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Porque el que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Y puede edificar en la reunión o en la congregación de los santos, siempre y cuando se haga uno o dos, o a lo sumo tres, y en orden. Y si hay un intérprete, repito, si no hay intérprete, calle en la congregación, y hágase todo decentemente y con orden. Ahora, para llegar aquí a esta espiritualidad, hay que entender 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El amor, dice el verso 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Sabe cuál es este perfecto? Romanos 8, por la cual está gimiendo a una toda la creación en la manifestación de los hijos de Dios. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente más. Entonces, en ese tiempo de la manifestación de los hijos, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, que es otro tema, un capítulo entero hablando de la fe, la esperanza, que es el Romanos 8, y el amor, que está en 1 Corintios 13. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es por eso, voy a repetir, dice el 1, 1 Corintios 13. Si yo hablase lengua como don, un regalo dado por Dios, repartido como Él quiera. Ojo, no es obligado, no todos lo tienen. Humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, lo repetí. Si tuviera profecía y yo entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo este amor, nada soy. Y si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, voy a agregarle, y tengo lenguas extrañas, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve, mi estimado amado. Estoy hablando de la oración. Y esta es una de las herramientas extraordinarias que da nuestro Dios a través de su Espíritu Precioso para que nosotros seamos edificados. Úselo, no deje que se apague. Úselo si está en usted. Pero entienda, ore al Padre en el nombre de Jesús para su edificación si lo hace en lengua. Dios le bendiga.